El silencio en mi apartamento era perfecto. Me había acostumbrado a él. Trabajaba desde casa. Por las tardes veía series y los fines de semana pedía comida a domicilio. La vida fluía por un cauce tranquilo y predecible, y las paredes eran sus orillas seguras. Todo cambió el miércoles pasado. Ya me estaba desconectando, cayendo en el sueño, cuando escuché aquello. Un sonido tenue pero nítido que cerró el silencio, como si alguien deslizara un trozo de piedra sobre hormigón rugoso. Entreabrí los ojos y escuché. Arriba, abajo, a un lado. El sonido era difuso, sin una fuente clara. «Vecinos», pensé, y dándome la vuelta hacia el otro lado, volví a cerrar los ojos. A la noche siguiente, todo se repitió. El mismo sonido de rascado. Pero esta vez era más fuerte y, según me pareció, más insistente. Me quedé tumbado escuchando, y poco a poco la irritación empezó a pesar más que la somnolencia. Esto es una especie de burla. No se puede taladrar de noche. «Rasquen, por favor». Me levanté para determinar el origen. Apoyé el oído en la pared que colindaba con el apartamento vecino. Silencio. En la pared exterior también. El sonido parecía dispersarse en el aire. Fui al pasillo y entonces lo comprendí. Venía de la pared que separaba mi dormitorio de la cocina. Un tabique ciego y de carga hecho de hormigón, en el que no hay tuberías ni pozos de ventilación. Era como si pasaran una lija por ella, metódicamente, sin descanso. No aguanté más y golpeé con todas mis fuerzas en la superficie fría con el puño. «¡Cállate ahí!». Sisé. El sonido cesó instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Demasiado rápido. Me quedé petrificado, escuchando el eco de mi grito y el silencio repentino que sobrevino. Ahora era diferente, vigilante, pesado. Permanecí así un minuto más, pero en respuesta solo hubo un silencio sepulcral. Suspirando, volví a la cama. Por la mañana me sentía destrozado. El café no me animaba. La historia del chirrido parecía estúpida y exagerada en medio de la noche. La casa es vieja, me convencía a mí mismo. Algo se asentó en algún lugar. El viento juega en los conductos. Casi me creí esa versión. Durante una semana hubo silencio. Me acostumbré de nuevo a mi tranquilidad. Olvidé aquel incidente. El viernes incluso invité a Alejandro. Vimos fútbol, hicimos ruido, la pared callaba. Pero el lunes todo empezó de nuevo. Ya dormía cuando algo me arrancó del sueño. Ya no era un chirrido, era un crujido húmedo y masticatorio. Un sonido que pone la piel de gallina. El sonido de alguien masticando con gran esfuerzo guijarros mezclados con arena. Un sonido imposible. Me senté bruscamente en la cama. La habitación estaba a oscuras. El masticar y el crujido provenían de allí mismo, de esa misma pared. Alargué la mano hacia la lámpara de pie junto a la cama y accioné el interruptor. La luz inundó la habitación y el sonido cesó exactamente en ese mismo instante. Me quedé sentado, sin moverme, mirando la superficie lisa de la pared a la luz de la lámpara. Nada. Silencio. Esperé unos minutos y volví a apagar la luz. La oscuridad engulló la habitación, y exactamente a los 3 segundos, ni más ni menos, el crujido masticatorio se reanudó con la fuerza de antes, con el mismo celo repugnante. Me entró un sudor frío. No era el ruido de la casa, no eran los vecinos, era algo diferente, algo que estaba sentado dentro de la pared y reaccionaba a la luz. No dormí hasta la mañana. Me quedé sentado con la luz encendida mirando la pared. Ella callaba, fingiendo ser una estructura de hormigón ordinaria. Pero yo lo sabía. Sabía que en cuanto apagara la luz, aquello volvería. Desde entonces las noches se convirtieron en un infierno. Dormía a ratos con la luz encendida, despertándome con cada roce. Y en la oscuridad total que ahora temía como al fuego,
La pared cobraba vida. Masticar, crujidos. Y una vez escuché un sonido nuevo, un susurro tenue, casi imperceptible, por ahora ininteligible. Intenté grabarlo con el dictáfono de mi teléfono. Encendí la grabación, apagué la luz y me quedé quieto. En el altavoz solo se oía mi respiración pesada y un susurro lejano y distorsionado, parecido a una interferencia. Ningún sonido claro. Desesperado, llamé a Alejandro. Eran cerca de las 11:00 de la noche. «Escucha, me pasa algo raro», empecé intentando hablar con calma. «Algo hace ruido en la pared, rasca». «Se han metido ratones», concluyó él de inmediato. «Llama a control de plagas». «No es un ratón», respondí. «Mastica y susurra». Hubo una pausa en la línea. «¿Susurra?», preguntó Alejandro. «Quizá necesites descansar, irte a algún lado». En ese momento, desde la pared justo detrás de mi espalda, llegó un crujido húmedo y nítido, tan fuerte que parecía oírse incluso sin el teléfono. «¿Lo has oído?», susurré. Sentí cómo se me enfriaban los dedos. «Bueno, he oído una especie de chasquido», dijo Alejandro con incredulidad. «Interferencias, probablemente. En serio, Mateo, duerme un poco. Llámame mañana». Colgó el teléfono y me quedé sentado en la cocina, de espaldas a esa misma pared, comprendiendo que estaba completamente solo aquí. Y fuera lo que fuese, se quedaba a solas conmigo. Me acerqué a la pared y, lentamente, casi contra mi voluntad, la toqué con la palma de la mano. La superficie estaba fría y rugosa, normal, pero me pareció sentir una vibración leve, casi imperceptible, como si muy adentro, en lo más profundo del hormigón, trabajara algún motorcito diminuto e incansable. Retiré la mano. La vibración cesó. Esa noche no apagué la luz. Desde entonces dormía solo con luz. No dormía, a decir verdad, cabeceaba a ratos, despertándome por cada sonido que no existía. La habitación estaba iluminada siempre, el plafón principal y la lámpara de la cama. Empecé a temer a la oscuridad como un niño. Solo que el miedo infantil es por ignorancia, y el mío por una comprensión demasiado clara, aunque inconsciente. Intentaba llevar mi vida de antes, trabajar, ver películas, pedir comida. Pero de fondo siempre estaba ese miedo. Flotaba en el aire, espeso y pegajoso como el almíbar. Me sorprendía a mí mismo mirando la pared mientras hablaba por teléfono, esperando. Mientras comía, escuchaba. Incluso en la ducha, bajo el ruido del agua, me parecía oír ecos de aquel crujido masticatorio. Pasó una semana. La luz lo contenía, pero contener no significa vencer. Aquello no se había ido a ninguna parte. Lo sentía. El silencio en el apartamento se volvió diferente, tenso, como una cuerda a punto de romperse en cualquier momento. Caminaba de puntillas, hablaba más bajo, temía provocarlo. Y una tarde, mientras lavaba los platos en la cocina, empezó a provocarme él mismo. Primero fue un susurro apenas audible, no desde un punto, sino desde toda la superficie de la pared a la vez, como si susurrara el propio papel tapiz, el propio yeso. Me quedé petrificado con un plato en las manos, conteniendo el aliento. El sonido era demasiado bajo para distinguir las palabras, solo un flujo de sonidos sibilantes e inconexos, como si un receptor viejo captara interferencias. Me acerqué lentamente. El susurro no cesó. Se hizo un poco más fuerte. Apoyé el oído contra la superficie fría. Llegó a través del hormigón nítido y claro. Luego, despierta, y finalmente, estamos cerca. Retrocedí como por una descarga eléctrica. El corazón me latía con fuerza, martilleando en mis sienes. No era una alucinación, era una voz tenue, sin entonación, metálica, pero absolutamente inteligible. Llamé a Alejandro. Necesitaba contárselo a alguien, de lo contrario me volvería loco.
Ale, escucha, soy yo otra vez. Empecé y mi voz temblaba. Otra vez la pared. Él suspiró. Se oyó el sonido de la televisión en la línea. Ella habla, susurra. Mateo, hablo en serio. Tienes que ir al médico, a un neurólogo o a un psicoterapeuta. Esto ya no tiene gracia. En ese momento, el susurro detrás de mi espalda se intensificó de nuevo. Se hizo más fuerte que mi propia voz. Psicoterapeuta, canturreó la misma voz metálica, imitando a Alejandro, alargando las palabras con una burla espantosa. ¿Lo oyes? Casi grité al teléfono. ¿Lo oyes? Te está imitando. Solo te oigo a ti, dijo Alejandro, y en su voz por primera vez no sonó fastidio, sino alarma y un fondo como de viento. Amigo, toma un sedante, hablamos mañana. Colgó de nuevo. Me quedé solo con esa voz. El susurro no cesaba. Se convirtió en mi interlocutor constante. Cuando preparaba la comida, comentaba, quema. Cuando miraba por la ventana, pronto será de noche. Nunca gritaba, no amenazaba. Constataba, y eso era 1000 veces más aterrador. Me estudiaba y poco a poco empezaba a dirigirse a mí directamente. Mateo, susurró desde la pared una vez cuando pasaba por delante. Me quedé helado. Un frío gélido recorrió mi columna. Sabía mi nombre. Nunca lo había pronunciado en voz alta cerca de la pared. No mires, aconsejó el susurro cuando involuntariamente miré la fuente de luz. La piel de la pared, fría. Me susurraron cuando, ya por costumbre, pasé la mano por el yeso. Dejé de responder, dejé incluso de mirar hacia ese lado. Intentaba ignorarlo, pero era imposible. Estaba en todas partes. Se convirtió en el sonido de mi soledad. Y entonces apareció la mancha. Una mañana salí a la cocina y la vi. Una mancha oscura y aceitosa, del tamaño de una palma, justo en el centro de la pared. Se extendía lentamente por el papel, humedeciéndolo y volviéndolo translúcido. Me acerqué. Olía a un aroma dulzón, pesado y putrefacto. Olor a tierra vieja, a sótano húmedo y a algo más, estropeado, como medicinal. Toqué la mancha con el dedo. El dedo se volvió húmedo y pegajoso. Lo retiré de inmediato y corrí al baño a lavarme las manos. El olor se impregnó en la piel y no se fue hasta la noche. La mancha crecía. Cada día se hacía más grande, extendiéndose en todas direcciones como una úlcera. El papel de los bordes empezó a despegarse, colgando en harapos sucios. El núcleo de la mancha era un punto pequeño, casi negro, del que brotaba esa misma sustancia. Dejé de limpiar la cocina, dejé de comer allí. Ahora llevaba la comida a la habitación y comía sentado en la cama, de espaldas a la puerta para no ver esa pared. Pero sabía que estaba allí. Sentía su olor. Penetraba en todas partes. El susurro se hizo más fuerte. Ahora sonaba casi como el habla normal, solo que proveniente de todas partes. «Pronto nos veremos», dijo una vez. «No temas a tu sombra, teme a la nuestra. Tú estás solo, nosotros no». Intenté tapar la mancha. Encontré en el trastero un rollo de papel tapiz viejo de color verde. Corté un trozo y lo pegué sobre la zona afectada. Al principio fue un alivio. No veía esa monstruosidad. Pero a las pocas horas, a través del papel nuevo, empezó a asomar la mancha oscura. Se filtraba como sangre a través de un vendaje, y por la mañana el papel se cayó, aterrizando en el suelo como un bulto húmedo y pesado. Intenté clavar algo en ese lugar. Tomé el clavo más grueso y viejo que encontré y un martillo en el garaje. Me preparé para el golpe, pero no pude. La mano no me obedecía. ¿Y si atravesaba algo? ¿Y si de ahí brotaba esa sustancia negra o algo asomaba? Bajé el martillo. Las fuerzas me abandonaron. Me quedé sentado en la silla de la cocina mirando la mancha. Pulsaba.
¿Me lo pareció o realmente pulsaba, como si debajo latiera un corazón enorme y lento? Esa tarde intenté luchar por última vez. Puse música fuerte y agresiva en el teléfono, apunté los altavoces a la pared y subí el volumen al máximo. El estruendo llenó todo el apartamento. Vibraban los cristales. Me quedé mirando cómo vibraba el yeso de la pared. Y a través del estruendo de guitarras y batería se abrió paso clara y nítidamente ese mismo susurro. No gritaba, simplemente estaba ahí. Más bajo, dijo, y la música se apagó de repente. El teléfono se descargó en un instante desde la carga completa. En el apartamento quedó un silencio ensordecedor, roto solo por ese susurro. Hora de descansar. No aguanté más. Rompí a llorar. Sentado en el suelo de la cocina, en el círculo de luz de la lámpara traída de la habitación, sollocé como un niño. Por impotencia, por miedo, por soledad. Comprendía que esto no era normal, que probablemente me estaba volviendo loco. Pero era tan real, ese olor, ese frío de la pared, esa voz. El susurro cesó. Me dejó desahogarme, y cuando me calmé, simplemente dijo: «No llores, pronto terminará todo». Levanté la cabeza y miré la mancha. En su centro más oscuro algo se movió, algo pequeño y oscuro. Agucé la vista, frotándome los ojos. Era un agujero, un orificio diminuto, casi imperceptible, y de él, como de la concha de un caracol, asomó lentamente la punta de algo rosado, húmedo y vivo. Se movió y volvió a esconderse. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en la cocina mirando ese agujero. A veces aparecía ese mismo dedo rosado. Tanteaba los bordes y se escondía. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo y por una curiosidad malsana que helaba el alma. Hacia la mañana, el agujero se hizo un poco más grande. Ahora era del tamaño de una moneda. Y a través de él, desde la profundidad de la pared, me miraba un ojo. Solo un ojo, seco, sin brillo, con una pupila turbia, casi blanca. Estaba inmóvil. Simplemente me miraba. Y luego parpadeó lentamente. El párpado se deslizó sobre la superficie del ojo con un suave sonido de roce, como pergamino seco. El susurro sonó directamente en mi cabeza, tenue y cariñoso. «Hola». No recuerdo cómo pasé ese día. El ojo en la pared no volvió a parpadear. Solo miraba. La pupila blanquecina y turbia estaba dirigida directamente a mí, sin importar a dónde me moviera en la cocina. Me veía. Sentía su mirada sobre mi piel. Fría, pegajosa, persistente. El susurro cayó. Ahora solo estaba esa mirada y el silencio, que pesaba más que cualquier sonido. Intentaba comer, pero el bocado no pasaba por mi garganta. Intentaba trabajar, pero las letras en el monitor se difuminaban en manchas negras. Todo lo que existía era el ojo en la pared. Y yo, al atardecer, me rendí. Traje una silla de la habitación, la puse frente a la mancha y me senté. Nos miramos el uno al otro. Esperaba. ¿Qué? No lo sabía, pero la inercia de la espera era lo único que me movía. Al caer la noche algo cambió. Desde el agujero que enmarcaba el ojo se oyó un crujido leve, pero nítido. No un masticar, sino precisamente un crujido, como si rompieran ramas secas. El ojo se contrajo, desapareció hacia adentro, y del orificio salieron lentamente, con el mismo crujido de pesadilla, 2 dedos largos y pálidos. La piel de ellos era normalmente blanca, casi transparente, en algunos lugares pelada hasta mostrar carne rosada e inflamada. Las uñas eran negras, rotas y endurecidas. Eran inhumanamente largas. Los dedos no solo sobresalían de la pared, empezaron a trabajar. Enganchándose como pinzas, se clavaron en los bordes del orificio y, con esfuerzo, con un chirrido sordo, empezaron a arrancar trozos de yeso y hormigón.
El crujido de los huesos se mezclaba con el crujido de la piedra. Metódicamente, con una persistencia aterradora, ensanchaban el paso. No podía moverme. Me quedé sentado mirando cómo mi pared, la pared de carga de mi casa, era destruida lentamente desde dentro por algo que debería estar muerto, pero que estaba horriblemente vivo. El proceso llevó varias horas. Los dedos trabajaron incansablemente, arrancando trozo tras trozo. El agujero se ensanchó hasta el tamaño de mi palma. Se hizo visible la muñeca a la que se unían esos tentáculos óseos. La muñeca se doblaba de forma antinatural, abriéndose paso a través del hormigón como la raíz de un árbol a través del asfalto. Y entonces, de la pared volvió a salir la voz. Pero ahora no era un susurro. Venía de lo más profundo y sonaba ronca, con un silbido, como si el que hablaba hubiera olvidado hace tiempo cómo usar los pulmones. «Estrecho», chirrió. «Ayuda». Sacudí la cabeza, tapándome los oídos con las palmas. «No, no, 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 no». «Sácame», insistió la voz. Los dedos se clavaron con nueva fuerza en el hormigón, arrancando un trozo grande. El agujero alcanzó el tamaño de un plato, y entonces lo vi. Lo que se abrió a la vista no era un hombre, ni un esqueleto, ni una momia. Era algo cuya carne se había fundido con el hormigón. El cuerpo, si se podía llamar cuerpo, tenía el color y la textura del cemento viejo desmoronándose. Las abolladuras y protuberancias repetían la estructura del material de construcción. En algunos lugares se asomaban viejos músculos petrificados, en otros hueso desnudo cubierto de una pátina de cal. La cabeza estaba parcialmente oculta en el grosor de la pared, pero yo la veía a medias. El cabello se había enredado en un solo bloque, impregnado de polvo y de esa misma sustancia negra. El segundo ojo faltaba. En su lugar solo había una cuenca oscura llena de pequeñas piedras. Y la boca... La boca era una enorme hendidura estirada de la que brotaba una masa negra y espesa. El susurro no procedía de allí. Vibraba en todo su pecho, saliendo directamente del material de la pared. Estaba empotrado en el hormigón. No solo encerrado, sino que era parte de él. Y ahora la pared a su alrededor pulsaba lentamente, como si estuviera viva, empujándolo hacia afuera como un organismo que rechaza una astilla. «Vivimos aquí», chirrió el ser, y su pecho de cemento se elevó con dificultad. «Estás en nuestra casa». Uno de sus dedos, largo y óseo, se movió y me señaló directamente. Queríamos conocernos. Retrocedí, golpeando la silla. Cayó con estrépito. El ser de la pared, sin cambiar la expresión de su rostro de piedra, empezó a estirarse hacia afuera lentamente, con un crujido espantoso. No salía por sí mismo. Lo estaban expulsando. El hormigón a su alrededor se agrietaba, desmoronándose en pequeñas migajas. De las grietas brotaba la misma sustancia negra. Apareció el hombro, luego parte del torso. Sus movimientos eran rígidos, como a través de resina espesa. Giró su cabeza pétreamente plana y el único ojo turbio se me quedó mirando con una tristeza y un hambre indecibles. El anterior también estaba solo, siseó. Se convirtió en parte de la casa. El anterior, un escalofrío. Recordé la mirada del agente inmobiliario. El descuento que me dieron con tanta facilidad. Me daban ganas de vomitar. Extendió su mano. Esa misma de dedos óseos se deslizó lentamente por el aire hacia mí. Estaba pegado a la pared opuesta, incapaz de moverme. El parálisis del miedo me encadenó más firmemente que cualquier hormigón. Sus dedos, fríos y rugosos como papel de lija, tocaron mi mejilla. El contacto fue gélido, quemaba. Sentí cómo la piel se me erizaba, y debajo de ella algo dolía, como ante una congelación inminente. «No temas».
La voz sonó directamente en mi cabeza, tenue y cariñosa, como un veneno sedante. Pronto serás parte de la casa. Los dedos se deslizaron por mi mejilla hacia la sien y se detuvieron. Estaremos juntos. Cerré los ojos, no me quedaba ni miedo ni desesperación. Solo vacío. Un vacío sordo, absorbente. Comprendí que la lucha no tenía sentido. Esto no es un monstruo, es la condición de existencia de este lugar. Es una ley, y yo la infringí simplemente por estar aquí. Escuché un último crujido ensordecedor, pero no de la pared. Algo se rompió en mi cabeza. Hizo clic, abrí los ojos, todo era diferente. Estaba sentado en el suelo de la cocina. Era de mañana. Brillaba el sol. No recordaba cómo me había dormido. Miré a la pared. La pared estaba intacta. Ni rastro de mancha, ni agujero. Una capa uniforme de yeso fresco y limpio, ligeramente diferente en color al viejo. Alguien había sellado el hueco con cuidado. Me levanté lentamente. Mis piernas me sostenían. Me acerqué a la pared y toqué el tramo fresco. El yeso estaba tibio, casi vivo. Apoyé la palma y sentí su pulso uniforme, tranquilo y lento, como un enorme corazón durmiente. No sentía miedo, sentía paz. El silencio en el apartamento era perfecto, pero ahora sabía que no era el silencio de la soledad, era el silencio de la plenitud. Me miré las manos. La piel de la mejilla donde me había tocado todavía estaba fría y ligeramente rugosa, como si estuviera empolvada con polvo de cemento. Me la sacudí. Luego fui a la cocina, puse la tetera, la encendí. Un sonido doméstico ordinario. Esperé, escuchando. Nada, solo el tic-tac del reloj y el ruido creciente del agua hirviendo. Me serví un té, me senté a la mesa y empecé a beber. Por primera vez en largas semanas estaba tranquilo. Estaba en casa. Y entonces, muy tenuemente, casi en el límite de la audición, capté aquello. No un susurro ni un chirrido, sino un suspiro leve, rítmico y satisfecho que atravesó todas las paredes a la vez y se desvaneció, disolviéndose en el aire matutino. La casa estaba saciada y yo, por fin, no estaba solo.